Qué guay, qué guay. Y sobre todo como, claro, esta última etapa en Grecia ya es, o sea, con gente profesional, ¿no? O sea, con primer equipo de ahí aunque eso fuera segunda división, pero primer equipo de allí. Y, o sea, cómo has pasado al final de un equipo de juvenil, ¿no? Que entraste ahí, bueno, porque te llamaron tal, a ver qué tal, a entrar ahí a un equipo en Grecia, o sea, de España a Grecia, que no es nada común. Nada, José, entonces lo que te comentaba, me gustaría saber un poco tu primera etapa, ¿no? Tu primer contacto con un equipo de fútbol allí por 2015, con ese juvenil, ¿qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Pues la verdad es que yo llegaba del curso de entrenador, yo creía que lo sabía todo de entrenar, teniendo el nivel uno. Yo, ya te digo, no había ayudado nunca a un equipo, no había estado ni con chiquillos pequeños ni nada. Llegué allí, yo creía que era el que más iba a saber y te das un golpe de realidad porque al final no todo es lo que te enseñan en un curso de entrenador, que te enseñan cosas muy importantes, hay que decirlo, pero yo siempre lo digo a la gente que lo más importante cuando llegas a los sitios y sobre todo cuando eres nuevo, escuchar, oír y sobre todo esas primeras semanas y a partir de cuando ya veas que tú puedes aportar algo, empezar a aportar porque al final, por mucho que hayas estudiado, por mucho que creas que sepas, en cada sitio es un mundo y luego si estás con alguien con mucha experiencia, aprende, Hmm. aprovecha y yo siempre lo diré que muy agradecido sobre todo esa primera etapa porque fue un año espectacular donde vi en etapa juvenil, que es una etapa muy complicada por cómo están las hormonas, al final Sí, todos. todos los chicos quieren ser el mejor, vamos a llegar todos yo quiero llegar a la élite, sí, se entiende. Si eres entrenador de fútbol y todavía sigues planificando y gestionando todos tus entrenamientos y partidos con papel, boli, libreta, Excel, PDFs y mil y una herramientas, esto te interesa. Olvídate del caos, es hora de cambiar el juego y desmarcarte con B-Coach. Pizarra digital interactiva, diseña y analiza todas tus jugadas de partidos y entrenamientos en nuestra pizarra digital. Registro de estadísticas manual, personalizadas y automáticas. Puedes registrar y asignar todas las estadísticas que tú quieras a tus jugadores y partidos y hacer un seguimiento de ellas para mejorar durante la temporada. Diseña y planifica tareas de entrenamiento con B-Coach. Puedes gestionar todos tus entrenamientos, puedes crear todas las tareas, acciones de balón parado, finalizaciones, conservaciones, rondos, activaciones, todo en B-Coach. Y por último, recuerda que tienes todas estas funcionalidades en una misma plataforma. Olvídate de boli, Excel, PDFs, papel, libreta. Todo lo tienes en tu móvil, en tu tablet o en tu portátil. Recuerda, B-Coach, la app para entrenadores de fútbol que te desmarca. Es una época muy complicada y ver cómo una persona que ya llevaba bastantes años entrenando, cómo gestionó eso, cómo, o sea, veías cómo trataba a unos diferentes de otros, cuando tú a lo mejor piensas que a todo el mundo hay que tratarlo igual, cuando no, cada uno es de una manera de ser. Y luego el tema tareas, que parece todo muy bonito en el curso de entrenador, luego ves la realidad que hay que ir adaptándose porque uno de repente se ha puesto malo, Hmm. otro le ha pasado cualquier cosa, una lesión en mitad de un entrenamiento, que Examen de todo, coche, de todo. cuando lo vemos ahí en el papel decimos, vale, tengo 16 jugadores, quiero hacer esto, todo va a salir perfecto y luego el espacio te has equivocado, los balones a lo mejor los tenías que haber colocado en otros sitios y eso lo vas aprendiendo en el día a día. Claro, y también lo que tú has dicho, la suerte de que pudiste trabajar con alguien codo a codo que tenía experiencia y que al final, o sea, aprendes un montón de ese tipo de personas que tienen mucho más experiencia que tú. Y yo creo también o sea, son etapas y que no hay que saltárselas ni querer avanzar rápido. Oye, mira, has empezado aquí, tranquilo, ¿sabes? Ya llegarás a donde tengas que llegar, porque al final con trabajo, también con suerte, y sobre todo en el fútbol hay que tener mucha suerte, pero con trabajo muchas cosas salen y no querer adelantarse a lo que pueda pasar. Así que muy Totalmente. bien. Mm. Pues mira, te quería hacer una pregunta, ya que has estado en diferentes clubes, de más edades, menos edades. ¿Alguna anécdota o más precisamente
el mayor reto al que te hayas encontrado tú en alguno de tus equipos, con algún jugador o con algún partido, no sé, cuéntanos alguna anécdota que tengas por ahí o un reto tan grande que tú digas, hostia, es que me hizo aprender mucho. Yo te diría que la experiencia de Grecia. Yo al final, eh, pues, al final es la realidad. Yo me fui a Grecia con un nivel de inglés bastante justo. Nunca había sido mi especialidad el tema de los idiomas. Y el irte allí y tener que sí o sí aprender, sí o sí, te hace aprender una barbaridad. Yo me acuerdo de las primeras semanas tenerlo todo súper apuntado. Por suerte tenía 3 jugadores argentinos y un boliviano que Vale. me ayudaba, sobre todo uno que manejaba bastante tema griego e inglés, pero las primeras semanas de sudando para hablar en inglés, pero el irte a una situación así te hace aprender una barbaridad. Yo obviamente no tengo un gran nivel de inglés, pero hoy en día, es más, las últimas semanas te puedo decir que quedaba con miembros del cuerpo técnico para ir a tomar algo, nos pasábamos una tarde por ahí y no tenía ningún problema de comunicación. Igual que al principio yo me encerraba en la habitación a estudiar, yo llegaba del entrenamiento y me encerraba ya tope con el inglés, ya tenía esa fluidez de por lo menos mantener una conversación y eso es duro sobre todo para tema gestión de entrenamientos, el corregir todo, lo necesitas y al final es muy complicado. Y siempre se lo digo a la gente, de quien quiera vivir del fútbol, muy importante el inglés, muy, porque puede salir una oportunidad así o que tengas jugadores extranjeros y necesitas al final comunicarte con ellos, como sea. Sí, totalmente. Es que, o sea, el inglés ya, desde que éramos pequeños, yo creo que nuestros padres, estudia inglés, estudia inglés, estudia inglés. Pero sí, sobre todo en el fútbol que están internacionales y que hay jugadores, o sea, al final, si estás en fútbol base con infantiles, alevines y tal, bueno, lo normal es que todos sean a nivel nacional, pues españoles, pero si quieres dar el salto ya más profesional o fútbol mucho más de élite, te vas a encontrar jugadores que, aunque jueguen, por ejemplo, aquí en España, que no sepan el idioma y tengas que hablarles en inglés. Así que yo creo que sí. O sea, entonces tú recomiendas, por ejemplo, si hay alguien que nos está escuchando que tenga alguna oportunidad de irse fuera, tú 100% que se vaya fuera y que eso le va a ayudar a aprender muchísimo y mucho más rápido que si se quedase en donde está, ¿no? Totalmente. Más que nada porque al final la necesidad te va a hacer que aprendas sí o sí. Porque si estás aquí, muchas veces somos muy de, bueno, hoy hago una horita, no, hoy sí me voy y me hago otras cositas. Allí tienes que estar sí o sí y si quieres quedarte, te toca apretar al máximo. Y además el tener a personas que te puedan corregir, porque muchas veces también, pues al final, siempre lo digo, los españoles, bueno, toda la zona de Italia, Francia, tal, Sí. hablamos un inglés que no está muy bien hablado. Y al final vas allí y cuando estás con gente que habla un buen inglés, te corrigen y te ayudan a hablarlo perfectamente. Yo eso también me he pasado mucho con palabras de que las pronunciaba de manera diferente y por el contexto sabían lo que decías y te corregían. Que yo además siempre lo he dicho, yo por ejemplo en Grecia cuando llegué, si me equivoco, aquí soy el primero, el que más se equivoca en el día, me podéis corregir, yo no me voy a enfadar con ningún jugador ni con nadie porque me corrija, porque al final me va a servir para aprender. Y Claro, igual que les ayudamos, ellos también nos pueden ayudar. claro. Con la humildad es muy importante en el mundo del fútbol. Pues sí. Y saber que, o sea, que tú puedes ayudar, pero que hay personas que también te pueden ayudar. O sea, que tú no sabes lo que realmente tiene la otra persona en mente o lo que te puede ayudar a nivel táctico o cualquier jugador y más fuera. Muy interesante. Entonces, mira, vamos a cerrar ya el ciclo internacional
que a pesar de tu temprana edad, pues, Grecia, Italia, clubes en España, madre mía. Te quería preguntar por último ya del Inter de Milán. O sea, ¿cómo fue aquello? Aunque fue un Erasmus, dijiste, ¿no? ¿Me has Sí, comentado? Sí, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo te sentiste? ¿Tu día a día por allí? ¿Qué tal? pues la verdad es que otra de las cosas que siempre recomiendo a la gente es hacer un Erasmus. Mm, Sobre todo la gente que estudia y vive con sus padres. Yo creo que el irte fuera, el vivir solo una temporada, el adaptarte a otro idioma, intentar no juntarte mucho con españoles, que obviamente al final siempre nos juntamos, pero a mí me sirvió mucho para aprender el italiano, el estar allí en el Inter, porque mm, yo, una de las premisas que tenía cuando me fui de Erasmus era no era, no era una fiesta, porque para gastarme lo que te gastas en un Erasmus, me pego unas vacaciones en Ibiza, sí. yo lo digo así de claro, y te pegas 2 meses intensos en Ibiza y te gastas eso y estudias aquí tranquilamente. Entonces yo busqué una oportunidad y escribí a todos los clubs que estaban por a la zona y salió al final con el Inter de Milán, porque un amigo también de la carrera también buscó una opción así y le salió y él nos pasó mi contacto y entré yo también. Y nada, además, como eran benjamines, que son chiquillos de 8 años, sí o sí tenías que hablar en italiano. Mm, Y tipo lo de que me pasó en Grecia, de a primeros días apuntar todo perfectamente, qué tienes que decir, cómo corregir. Al final, sí o sí aprendes el idioma y además ves otras metodologías de trabajo, de cómo claro. trabajan en otros países, porque al final, y yo lo digo, si me voy a Madrid sé que trabajarán diferente, me voy a Barcelona también, pero son más similares. Pero y cuando ya te vas fuera de España ves cosas bastante más diferentes. Y cosas diferentes como cuáles. ¿Cuáles Al podrían ser final así? Dime, dime. son otras metodologías de trabajo, cada país Mm, al final, pues en España es lo que digo, es todo, a veces incluso nos pasamos de todo que se ha jugado. Allí, por ejemplo, era fútbol 5, fútbol 7, fútbol 9, fútbol 11. Tenían una progresión y mm, tenían campos de fútbol 5, que era como un campo de fútbol sala similar, pero con césped. Y tenían esa progresión a través de las edades, que al final yo lo veo súper apropiado para todo el tema mm, de hacer una progresión. Muchas veces nos metemos en querubines. Yo soy de los primeros que no recomienda que un chiquillo querubín juegue fútbol 8 porque no tienen esa percepción del espacio bien, son claro. demasiados jugadores, solo un balón. Aún así, por ejemplo, con mi sobrino me tocó comerme que jugara fútbol 8. Yo, pese a la recomendación que le hice a mi hermana y a mi cuñado de que no lo jugara, pero creo que es necesaria una progresión mayor y que en Querubín Benjamín intentaría que se jugara más fútbol 5 porque es necesario y eso, por ejemplo, en Italia lo tienen. Obviamente es Mm, un coste muy grande para todas las ciudades montar un campo especial, pero habría que ver, intentar aprender de otros sitios también. Y luego allí, pues el tema de que todo era bastante más analítico. Era, sí que es verdad que yo coincidí con un entrenador que estaba aprendiendo mucho de cómo se trabajaba en España ujú. y nos retroalimentamos entre los dos porque él quería aprender de España, yo quería aprender de Italia, entonces me ayudó también eso bastante, pero allí por lo que veía era todo mucho más analítico, no tanto como en Grecia, pero bastante más analítico que en España. Y aquí en España, ahora vamos con España, pero aquí sobre todo, como has comentado antes, mucho trabajo con balón, ¿no? Mucho balón y menos táctico, ¿no? Sí, a ver, táctico es, pero al final Sí, todo muy, muy, muy jugado. Muy,
A mí en Villarreal me acuerdo de hacer una tarea analítica y bajar el coordinador y decirnos Ya. que intentáramos como fuera meter el balón, como fuera. Claro, porque José, o sea, perdóname porque yo no soy experto en fútbol ni tengo los conocimientos que tú tienes, pero, por ejemplo, una tarea analítica, ¿cuál sería? Por ejemplo, imaginemos lo que has comentado. Bueno, pues propusiste esa tarea analítica y te llamaron la atención diciendo, oye, mira, nos gustaría que fuera más con balón. Danos un ejemplo sobre todo para mí, para ya enfocarlo y tenerlo una visión más clara de lo que pudiera ser una tarea analítica. Yo para mí la tarea que hice, si no recuerdo mal, era un trabajo de sprints sin balón. Vale. Y lo que nos pidieron es que por lo menos, aunque fuera conduciendo el balón o un ataque a portería, al final tareas analíticas es donde no hay una toma de decisión. Pueden ser con balón, pero lo que priorizaban, por lo menos en aquel momento ahí en Roda, era eso, que todo fuera con balón. Más como anécdota, te puedo contar que hubo un delegado que teníamos que le encantaba estar en todo el proceso del entrenamiento, que en las charlas de metodología, como nos insistían tanto con el balón, y era típico que iba a CrossFit y tal, les puse a hacer burpees con balón a los jugadores. ¿Eso cómo era, tío? Con el balón, tirándolo ahí. Dijo, tiene el balón, pues metemos el balón ahí. Increíble, tío. Qué bueno. Ay, fue brutal ese día. Madre mía. No, ya tengo una imagen más clara de lo que es una tarea analítica, tío. Guay.